presencia quiero en mí. ¿Qué más puedo pedir? Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. En mi debilidad, en ti puedo confiar. Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré.
Buenas tardes, mis amados hermanos. Después de haber escuchado este hermoso canto, continuamos con las preguntas. Amén. La primera pregunta está basada en en Juan, capítulo 1, versículo 45 al 51, y también en Lucas, capítulo 6, versículo 14. Y la pregunta dice, de Nazaret, ¿quién dijo de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Lo dijo Natanael o lo dijo Bartolomé, según el conocimiento que puedan tener? Bien, entonces en Juan, como les decía, 1:45 al 51, y Lucas capítulo 6, versículo 14, nos habla acerca de que quien dijo esto de Nazaret puede salir algo bueno fue nada más ni nada menos que Natanael. La segunda pregunta es, ¿quién tuvo miedo de mirar a Dios? Según Éxodo 3:6. ¿Fue Moisés, Elías o Enoc? Bueno, si usted dijo Moisés, la respuesta es correcta. Y la última pregunta de esta tarde, ¿a quién liberó de la prisión un ángel? Hechos capítulo 12, versículos 6 al 11. Hechos 12, 6 al 11. En este pasaje está basada la pregunta, ¿a quién liberó de la prisión un ángel? Bien, la Biblia dice que el ángel liberó al apóstol Pedro. Amén. Así es que estas son las preguntas de este día. Y de verdad, hermanos, me es una gratitud, es un contentamiento en mi corazón el poder compartir esta palabra del Señor, que en realidad ruego a Dios que también sea útil y de edificación para sus vidas. Vamos a orar al Señor y comenzamos con el tema. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque en esta semana que ha pasado, tú has sido con nosotros. Eres bueno, eres maravilloso y nos has cuidado, Señor. Tu amor ciertamente es realmente muy grande, que no podemos nosotros enumerar ese grande amor, esa gran misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo amado, Señor, que has enviado para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Y gracias también que por el tiempo que tú nos das para que podamos reflexionar, amado Dios. Gracias también por estos momentos también difíciles que todo el mundo está pasando. Y te rogamos, Padre bendito, que ciertamente podamos nosotros apreciar la vida, apreciar los momentos con la familia. Los momentos, Señor, que podamos aprovecharlos también para poder amistarnos con aquellas personas que tal vez nos hemos enemistado, y que podamos ciertamente valorar nuestra vida como valorar también la vida de ellos, y poder también de la misma manera nosotros buscarte y consagrar nuestras vidas a ti, Señor amado, ya que ciertamente entendemos que no somos nosotros personas que la desgracia nunca nos va a suceder. La desgracia nos puede llegar a suceder en el momento que nosotros menos esperamos. Por esa razón, queremos, amado Dios, consagrar nuestras vidas a ti, y te damos gracias por este momento tan hermoso, tan especial, y gracias, amado Dios, por esa gracia salvadora. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, que tú bendigas, amado Dios, a cada persona que está, Señor, en esta hora también escuchando, Dios, esta oración, y que escuchar el mensaje. Bendice su vida, bendice a sus familias. Bendice, Señor amado, con tu presencia gloriosa, y santifícales, amado Dios, y dales también, eterno Dios, el privilegio de ser hechos hijos tuyos, amado Padre. En esta hora, Padre bendito, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hace 8 días, mis amados hermanos, estuvimos viendo precisamente acerca de los dos nacimientos, y esos nacimientos ciertamente son opuestos o son muy diferentes. Estábamos viendo acerca del nacimiento de la carne, o de nuestro cuerpo, y estuvimos viendo también
El nacimiento también acerca de lo que es el espíritu. Estuvimos viendo también las dos diferentes tristezas. Estábamos viendo acerca del ejemplo de Pedro, que negó a Jesucristo, y estábamos viendo el ejemplo también de Judas, y fueron decisiones que tomaron muy diferentes. Pedro tomó la decisión de venir a Jesús en arrepentimiento, confesar sus pecados, y Judas ciertamente fue arrogante, orgulloso, que al sentirse realmente que había ofendido a su maestro, optó realmente con todo el orgullo que había en su corazón quitarse la vida. Así es que son tristezas diferentes, que realmente son dos tristezas diferentes, la que produce la vida eterna, y también la que produce el arrepentimiento, y la que produce ciertamente la muerte eterna. No solamente la muerte física, sino la muerte eterna, porque si una persona muere sin Cristo, la persona ciertamente muere para siempre, eternamente. No es que sea aniquilada o sea desaparecida, definitivamente no, sino más bien la muerte que la Biblia habla es la separación del hombre eternamente, esa separación eterna del hombre de Dios. Así es que eso creo que eso ciertamente Jesucristo nos dice que es una terrible soledad, un terrible vacío en la vida, y ciertamente eso trae también tormento. Bien, ahora lo que vamos a estar viendo, como les había dicho hace 8 días, vamos a ver acerca de las dos familias. Vamos a ver acerca de la familia de los que se apellidan Bueno por el padre, y vamos a ver la familia Mala que se apellidan por el padre también de ellos. Así es que son dos familias diferentes porque tienen dos padres diferentes. Para eso voy a estarme basando en 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. 1 de Juan 5, 11 y 12. Si tienen sus Biblias, me gustaría también que las abrieran y las leyeran directamente, para que de esa manera sepan realmente que vamos con la escritura. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 al 12. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la pregunta aquí realmente que dice que surge es, ¿tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Así es que una de las cosas ciertamente es importantísimo a nosotros saber que si nosotros tenemos, por ejemplo, una mente carnal, unas ideas contrarias a la bondad, contrarias al perdón, contrarias a la santidad, entonces eso realmente inmediatamente cualquier persona se da cuenta que su padre no es Dios. Se da cuenta que su padre es el diablo, porque ciertamente está siguiendo las obras del padre. Cuando tú te enojas con tu hermano, cuando tú te enojas con un familiar, cuando tú te enojas con un amigo, tú eres de las personas, yo te pregunto, no te afirmo, te pregunto, tú eres de las personas que luego suelen decir cuando se enojan, ojalá y te mueras, ojalá y te caiga un rayo, ojalá esto, ojalá aquello, pero todo lo malo, mucha maldición. ¿Tú eres así? Bueno, si tú eres así, entonces quiero decirte que necesitas venir a Jesucristo si quieres ser hijo de Dios, porque ante una actitud y un comportamiento blasfemo, ¿cómo puedes tú decir que eres hijo de Dios cuando realmente estás viviendo agradando a Satanás? Entonces, es importante saber que dice la palabra de Dios que si tú te enojas con tu hermano, y si tú realmente te enojas tanto, de tal manera que en tu corazón lo maldices, entonces eso ya es un homicidio. Entonces, si tú tienes este sentimiento y en lugar de bendecir, maldices, deseando muerte, deseando la ruina de tu prójimo,
entonces quiere decir que tú no perteneces a la familia de Dios. Tú perteneces a la familia del vecino. ¿Y ya sabes quién es el vecino? Satanás. Así es que no estoy aquí para condenarte, no estoy aquí ciertamente para enjuiciarte, definitivamente no. Al contrario, quiero que sepas que en Dios hay perdón. Si tu actitud es así, quiero decirte ciertamente que no eres feliz y nunca jamás serás feliz tomando una actitud así, viviendo de esa manera. Podrás reír, pero realmente estarás llorando por dentro, en tu corazón. Podrás tener amistades, pero tú no sabes realmente que esas amistades, tú sabrás que esas amistades también muchas veces o algunas de ellas no son tan sinceras como tú quisieras o como tú piensas que son sinceras contigo. ¿Por qué? Porque tú no lo eres. Así es que si tú piensas que ellas no son sinceras, aunque ellas lo sean, pero tú no vas a juzgar de una forma buena para con ellas, tu juicio no va a ser bueno, sino más bien tú vas a enjuiciar como realmente tú te percibes, como tú percibes que es tu comportamiento. Dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis. Y aquí habla acerca de la familia o los hijos del diablo. Y no es porque el diablo los haya creado, no, sino más bien porque el diablo ciertamente los induce al mal y ellos felizmente le siguen. Así es que son hijos del diablo porque ellos permiten ser guiados por el diablo. ¿Y de qué manera? Bueno, de esta manera, como dice la palabra, no erréis, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿por qué no van a heredar los injustos el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios porque Dios es justo y Dios es santo. Y si no hay santidad en tu vida, entonces no puedes heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque realmente no eres hijo de Dios. Así es que, por esa razón, la palabra de Dios lo dice muy claramente. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Hay una lista muy clara y muy definida acerca de las personas que no van a heredar el reino de Dios. Y no es porque Dios ciertamente no quiere, sino más bien porque esas personas, por ejemplo, si tú eres una de esas personas y tú tienes un amigo que le gusta orar y le gusta santificarse, y tú sabes que su testimonio es bueno y es agradable delante de Dios. Y si esta persona te dice, ¿sabes qué, amigo? Te invito a que me acompañes a orar una hora de oración. ¿Cuál va a ser tu actitud? Va a decir, no, no puedo, no quiero, no me llama la atención. Eh, Tu decisión va a ser siempre el no, no, no. Así es que no vas a querer. ¿Por qué? Porque ciertamente no apeteces las cosas del reino de Dios, no apeteces lo del mensaje de la palabra. Lo que tú ciertamente, si acudirías inmediatamente a un baile, a ver ciertamente cómo se burlan del prójimo, o irías inmediatamente corriendo a escuchar el chisme. ¿Por qué? Porque ciertamente eso es lo que te puede identificar si tú no eres hijo de Dios. Pero también ciertamente si tú no eres hijo de Dios, tú no tienes una seguridad de vida eterna en tu corazón. Y también no tienes la paz interna, no tienes el amor interno. Tal vez realmente estás enojado con tu familia, con tu esposo, con tu cónyuge, con tus hijos o algún familiar, con algún amigo, y no lo puedes ver. Están en una reunión familiar y no lo puedes ver, te incomoda. ¿Y qué dices? ¿Va él, va ella o voy yo? ¿Por qué? Porque ciertamente en tu corazón no hay paz. En tu corazón no está la disposición de perdonar. En tu corazón no está la disposición de hacer las paces, de decir, bueno, esta persona es mi prójimo, esta persona es mi familiar y viviré mejor siendo feliz con esta persona. Viviré mejor perdonándola. ¿Por qué? Porque realmente es así.
Pero si tú no puedes perdonar y estás siempre ahí en odio, en resentimiento, pensando lo que te hizo, o estás imaginando lo que piensas que te va a hacer, no eres feliz y solamente estás viviendo de malas sospechas. Y eso realmente te está secando el alma. Y eso te está separando cada día más de Dios. Porque entre más pecados tengas, entre más rencor tengas, entre más angustia tengas, más solo te sientes, más sola te sientes. Y no te extrañe que en un tiempo más adelante te venga alguna depresión. ¿Por qué? Porque te vas a sentir sola, te sientes solo, porque sabes que tienes cosas pendientes que arreglar y no las arreglas, y eso te va a frustrar. Aunque tú puedas verlo como un enfado, pero ese enfado también es una frustración, porque puedas decir, yo no puedo perdonar, ¿por qué no puedo perdonar? Pero si tú te acercas a Dios, quiero decirte que ciertamente en Dios hay perdón para también poder perdonar. Acuérdate, si tú te sabes el Padre Nuestro, una parte del Padre Nuestro dice, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no lo hacemos sin antes haber recibido el perdón de Dios. Primero necesitamos recibir el perdón de Dios para tener el amor y poder perdonar. Pero si tú no amas, no vas a poder perdonar. Es como, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un hijo tuyo es pequeño, él te desobedece y él viene a ti, te pide perdón, tú lo perdonas y ya no le recuerdas su desobediencia. Entonces, de la misma manera, nosotros ciertamente no podemos perdonar si el amor de Dios no está en nuestras vidas. Entonces, es algo importante que nosotros podamos ciertamente conocer a Dios. No solamente saber de Dios, sino conocerle. Tener una relación personal, una intimidad con Dios. ¿Y a qué me refiero con intimidad? Precisamente a orar, a ayunar, a conocer su palabra, a hablar de Cristo, a arrepentirse. Entonces es importante saber, como dice la palabra de Dios, si nosotros ciertamente somos personas que seguimos los hábitos carnales, entonces no podemos agradar a Dios. Pero sí podemos ser lavados de todos esos pecados, de todos esos pecados que venimos arrastrando, de todos esos pecados que nos cautivan, podemos ser librados. Por esa razón, 1 Corintios 6, 9 al 11, lo que hemos estado leyendo, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Cuántos años has vivido en rebeldía? ¿Cuántos años has vivido en soledad? ¿Cuántos años has vivido con rencor? ¿Cuántos años has vivido dentro de una religión con conceptos de Dios, con conceptos de misericordia, pero sin ninguna experiencia de Dios en tu vida? Entonces, realmente la religión y todo el conocimiento que tú puedas tener en parte es bueno, porque ciertamente te recatas un poquito de hacer el pecado. Pero por el otro lado, el poquito conocimiento que tú tienes de la verdad, ese mismo te condenará. Así es que hay que tener mucho cuidado. Por esa razón la palabra de Dios misma nos dice, ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Hay una condenación doble. Primero, por el pecado, el cual nosotros podemos estar practicando. Y en segundo, porque estamos todavía en rebeldía consciente de que aquello que sabemos no lo hacemos. Entonces eso es una injusticia también.
Entonces no podemos nosotros ser hijos de Dios si nosotros ciertamente estamos del lado del pecado, aplaudimos el pecado, nos gusta el pecado y ciertamente disfrutamos en gran manera el pecado. No podemos agradar a Dios. Ahora, si tú dices que tú eres hijo de Dios y haces las cosas contrarias, creo que tú mismo debes de saber y darte cuenta que cómo tú puedes darte cuenta que tú eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Dice Mateo capítulo 7, versículo 16, que el árbol por sus frutos es conocido, y nosotros somos conocidos por las obras. Si nosotros hacemos las obras de misericordia, las obras de amor, las obras buenas, entonces esos son nuestros frutos también. Pero si somos maldicientes, en lugar de bendecir, maldecimos a aquel que nos ha maldecido, le regresamos maldición. Aquel que desea nuestro mal, nosotros le deseamos también el mal y mayor mal todavía. Y si aquel nos ofende, nosotros le provocamos una mayor ofensa. Entonces, ese es el fruto que tú estás haciendo. ¿Cómo tú respondes ante una crisis? ¿Cómo respondes tú ante una ofensa? ¿Cómo respondes tú cuando alguien te difama? Entonces, es importante saber que los frutos que hay en ti van a salir y a ayudarse a conocer. La gente inmediatamente se da cuenta. Por ejemplo, si tú ves a una persona que niega a Dios y dice que Dios no existe, sus palabras también es un fruto. ¿Tú qué vas a decir? ¿Es un religioso? No, vas a decir es un ateo. Si la persona dice, bueno, yo creo en Alá y te está predicando de Alá, ¿qué tú vas a decir? ¿Que es un mormón o es un cristiano? Vas a decir, no, es un musulmán. Entonces, si nosotros podemos hacer distinción entre una y otra cosa, entonces quiero decirte que muchas veces nosotros mismos cerramos nuestros ojos para no ver nuestra realidad espiritual. Y al no ver nuestra realidad tan cruda, entonces nosotros no podemos darnos cuenta de que en realidad estamos mal delante de Dios. Tenemos ciertamente que buscar de Dios y decirle, Dios, hazme tu hijo, porque yo quiero probar también de tus misericordias. Quiero experimentar tu presencia en mi vida y quiero sentir el gozo de la salvación y la seguridad de la vida eterna. Fíjate todo lo que Dios nos da. Dios nos da todo esto, mientras que el diablo, ciertamente dice la palabra que no ha venido el diablo sino para una sola cosa o para dos cosas o tres cosas, para hurtar, para matar y para destruir. Entonces, para eso ha venido el diablo. Y la mayor parte de la gente en este mundo hace las obras del diablo. Y aunque escuchen este mensaje de las obras del diablo, tal vez tú no le pongas tanta importancia y digas, bueno, eso no importa mucho, no lo creo mucho. No sé qué estés pensando, pero algo vas a estar pensando que si tú no quieres realmente estar en la familia de Dios, entonces te vas a sentir conforme con tu forma de vivir. Y tal vez busques muchos pretextos para continuar en tu mala forma de vivir. Pero ¿sabes qué? Tú puedes vivir como tú quieras. Vive como a ti se te antoje. Pero una cosa debes de recordar. La palabra de Dios nos dice que está instituido que el hombre muera una sola vez y después de muerto viene el juicio por todas las obras que nosotros hicimos en esta tierra, sean buenas o sean malas. Por todas las veces que hemos escuchado del Evangelio y cuánto nosotros nos hemos acercado a Dios a través del mensaje. Así es que te dejo esto para que tú reflexiones y es importante ciertamente saber que nosotros somos ciertamente como un árbol. El árbol tiene frutos, nosotros también damos frutos y esos frutos son nuestras obras. Fíjate lo que dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, cada árbol da ciertamente sus frutos y si tú no conoces el árbol,
viendo el fruto y conoces el fruto, entonces dices, bueno, esto no conocía yo el árbol del manzano, pero ciertamente veo que son manzanas. No conocía el árbol de la pera y da peras. Entonces, te das cuenta realmente, el árbol lo vas a distinguir por sus frutos. Nosotros somos distinguidos por nuestros frutos. Si tú eres un maldiciente, ¿qué van a decir las personas? Porque tú estás dando un fruto, el fruto de tus palabras. La gente va a decir, es un maldiciente, es un disparatero, es un majadero, es una persona realmente que habla abominación. Entonces, no van a decir, no, este hombre es hijo de Dios, porque está hablando maldiciones. Ciertamente no. Entonces, van a decir, no, pues este hombre o esta mujer ciertamente se está agradando a sí mismo porque se complace ciertamente en esas palabrotas que solamente son maldición, son odio y todas las cosas que nosotros hablemos con las demás gentes, ¿sabes qué? Nos estamos desnudando delante de ellos porque estamos abriendo nuestro corazón y la gente está conociendo la condición de nuestra alma. Por esa razón no podemos nosotros esconder esos frutos. No podemos nosotros hacer una cosa o pensar que somos una cosa y practicar otra cosa. Ciertamente no podemos. Si nosotros pensamos que somos alguien, debemos de estar seguros de que en realidad somos ese alguien. Porque de lo contrario, podemos pensar una cosa y decimos en realidad, yo estoy pensando una cosa, estoy haciendo otra cosa diferente a lo que yo pienso. Con esto quiero decirte que mucha gente cree en Dios. Dice, yo creo en Dios. Y sabe que cree en Dios. Pero ¿sabes qué? No tiene frutos de que en verdad cree en Dios. Tiene frutos realmente de que no le cree a Dios. Toma su palabra por mentira. Entonces, lo que él cree en realidad es lo que verdaderamente vive y lo demuestra. Odio, maldición, rencor, incredulidad y tantas cosas en la vida que realmente está muchas veces acompañada de vicios. Vicios que le ha traído muchos problemas dentro de la familia, en su trabajo, ha tenido problemas con todo el mundo y la persona muchas veces no se da cuenta de su situación. Es importante venir a Jesucristo y decir, bueno, mis frutos son malos, pero si Dios, tú puedes cambiar mi corazón y que yo pueda ser un árbol bueno para dar buenos frutos, entonces aquí estoy, cámbiame, transfórmame. No pierdas tiempo. Fíjate que esa es la familia del diablo, ¿no? Ciertamente los hijos siempre van a vivir con toda la inseguridad, con el miedo a morir, mayormente con esto que dicen que es la pandemia. Entonces la gente tiene miedo a morir. Pero ¿sabes qué? Si tú eres hijo de Dios, no es que vas a estar de acuerdo conmigo, definitivamente no. No solamente vas a estar de acuerdo conmigo, sino más bien también tienes la misma certeza en el corazón como lo que tiene cualquier hijo de Dios. De que esta pandemia realmente no es por qué tener miedo. Y si tú no eres hijo de Dios todavía, quiero que tomes en cuenta esto. La pandemia, la enfermedad, un virus, una muerte repentina, que dicen que se están muriendo mucha gente, la gente tiene mucho miedo, la gente se pone en pánico. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué vas a tener pánico de eso? Si tu vida está segura en Dios, no hay por qué tener pánico. Si tu vida no está en Dios, entonces sí, hay razón para estar en pánico. Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Porque quiero decirte que la muerte, la gente y nosotros los humanos lo vemos como algo trágico, trágico, es muy trágico una muerte. Pero en lugar de que nosotros estemos llorando y estemos preocupados de que si morimos, no morimos, ¿sabes qué? Debemos de gozarnos. Pero no buscar la muerte tampoco, ¿verdad? Porque somos, dice Pablo, somos más útiles vivos para los vivos que muertos
para los vivos. O sea, si yo soy un muerto, no le voy a ser útil a los vivos. Yo a los vivos les soy más útil estando vivo. Así es que por esa razón no es que dice uno voy a procurar la muerte, definitivamente no. Pero si tú no eres hijo de Dios, entonces vas a decir, bueno, en realidad esta situación me pone triste, me pone un poquito nervioso, pero quiero decirte ciertamente que si tu vida está escondida en Dios, confía y síguete refugiando en Él. Que la muerte solamente es cambiar de un estado a otro estado, de una vida a otra vida, nada más. En esta vida, dice la palabra, tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dice, en realidad, yo quisiera saber, yo quisiera decirles a ustedes, le dice a la iglesia, Pablo les dice, quiero decirles a ustedes para afianzar su fe en Cristo, que debe para nosotros vivir en Cristo, ciertamente es muy importante. Pero si morimos en Cristo, ciertamente nos es ganancia también, más ganancia. Si vivimos en Cristo, nosotros que amamos a Dios y le obedecemos, entonces es bueno porque le hablamos a la gente de Cristo y tiene la oportunidad la gente de escuchar el mensaje y arrepentirse. Pero si morimos, bueno, ya no vamos a tener la oportunidad de hablarles y tal vez la gente ya no escuchar el mensaje y ya no se va a arrepentir. O tal vez Dios pueda usar a otras personas también y escuchen el mensaje y se arrepentirán. Pero debemos de recordar que si morimos, para nosotros, eso ya es ganancia, porque estamos en el cielo, vamos al cielo. Dejamos este cuerpo que se enferma de un momento a otro, se agrava de un momento a otro, las aflicciones, y dice la palabra que allá ciertamente en el cielo no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, y Dios enjugará las lágrimas, y es algo maravilloso. Y cuando nos habla acerca de eso, nos habla acerca de que Dios nos consolará de todas nuestras aflicciones en esta tierra. Pero si morimos sin Cristo, ¿te imaginas? Dice la palabra que ahí en el infierno es el lloro y crujir de dientes. Tal vez lo tomes a la ligera, tal vez no. Pero si Dios te está hablando en esta hora, escucha su llamado, escucha su voz. Porque es muy importante. Para que nosotros podamos ciertamente pertenecer a la familia de Dios, necesitamos nosotros solamente cumplir con un solo requisito. Y ese requisito es creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Solamente creer. Así es que la palabra que yo te estoy dando el día de hoy, yo te animo y te invito también y oro y ruego a Dios para que esta palabra tú la recibas. Fíjate lo que nos dice San Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, fíjate, de sangre, ni de voluntad de carne, porque eso ya nacimos, ¿no? Por esa razón dice Nicodemo, ¿acaso puedo volver yo a nacer siendo ya viejo? ¿Puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesús le dijo, no, lo que es nacido de la carne es carne, mas es necesario que tú nazcas del Espíritu, porque es necesario ciertamente nacer del Espíritu para ser hijos de Dios. Por esa razón dice la palabra, los cuales no son engendrados de carne y de sangre, ni de voluntad de carne, dice, perdón, ni de voluntad de varón, sino el nacer, el tener el nuevo nacimiento y ser hijos de Dios es realmente la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir al mundo para que nosotros, creyendo en Él, seamos sus hijos y seamos salvos de la condenación eterna. Ahora, el nacer de Dios por la palabra también nos garantiza pertenecer a Dios. Si nosotros nacemos
Si nosotros hemos nacido de nuevo, entonces pertenecemos a Dios, somos pertenencia de Dios, somos parte de la familia de Dios. Fíjate lo que nos dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 18 al versículo 19, o 5, 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Cuando dice no practica el pecado, en realidad no está en esa vida viciosa de pecado. No practica el pecado. O sea, no está atado al pecado. No corre al pecado. No lo busca para pecar. Sino huye de él, se aparta de él, lucha contra él. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién nos guarda? Es Dios quien nos guarda. Si tú vienes a la familia de Dios, Él te va a guardar porque Él es nuestro Padre. Dice, y el maligno no le toca, no le toca. ¿Por qué? Porque realmente estamos en la familia de Dios. Así es que la familia ajena, imagínate que venga el padre de aquella familia, de tu vecino, a querer corregir a uno de tus hijos. Dime, ¿tú lo vas a permitir? No lo vas a permitir. ¿Acaso tú vas a venir a permitir que aquel vecino venga y regañe a tu hijo, lo quiera golpear? No lo vas a permitir. ¿Por qué? Porque realmente él no tiene autoridad sobre tu hijo. Él no mantiene a tu hijo. Él no lo ve. Así es que él no está al cuidado de tu hijo. Pero más sin embargo tú sí. Tú tienes toda la autoridad. Tú tienes todo el deber porque tú lo proteges, porque tú lo amas. Tú no quieres el mal para él. Tú lo corriges con amor, con paciencia le enseñas. Entonces, es así también dentro de estas familias espirituales. La familia de los hijos de Dios, ciertamente, como dice la palabra en este pasaje, precisamente, el maligno no va a venir a tocarte, porque tú eres hijo de Dios, porque tú eres hija de Dios. Ahora tú puedes decir, no, pero si me llego a enfermar por algún ataque diabólico, como le sucedió a Job, que se ensarnó y perdió todo. Bueno, quiero decirte que si eso sucede, debes de estar confiando en Dios. Porque ciertamente nada puede sucederte a ti estando en la familia de Dios si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, es con un propósito bueno para ti, un propósito bueno para mí. Porque todo obra para bien, dice la palabra de Dios, al que ama al Señor. ¿Amamos a Dios? No habrá cosa mala, no habrá enfermedad mala, no habrá realmente una pérdida de trabajo, no habrá una escasez que algo no te enseñe bueno. Te va a enseñar, vas a aprender, vas a madurar. Necesitamos tribulación, necesitamos ciertamente los momentos difíciles para poder reflexionar, para poder venir a Dios, para poder madurar también y crecer en la fe. No vas a poder crecer en la fe si no sabes realmente afrontar con confianza las adversidades. Tienes que tener confianza, tienes que tener fe, porque somos hijos de Dios. Pero si tú no tienes fe, no tienes confianza, entonces no te consideres que eres hijo de Dios. Y cualquier enfermedad, cualquier tentación, cualquier tribulación, te va a hacer más incrédulo, te va a apartar más de Dios. ¿Por qué? Porque nunca has estado cerca de Dios. Por esa razón es importante que evaluemos nosotros nuestro comportamiento y estemos nosotros siempre en obediencia, en el camino de la obediencia. Ahí hay que estar en el camino de la obediencia, porque de lo contrario no podemos nosotros saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Pero si estamos en el camino de la obediencia, en la familia de Dios, sabemos ciertamente cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Es el perfeccionarnos siempre. Ahora, el amor también, el amor es el amor hacia el Hijo de Dios, el amor hacia Dios mismo. Esa es la evidencia de que tú eres hijo de Dios, porque ¿qué hijo no ama a su padre? Y si nosotros realmente amamos a nuestros padres terrenales,
viene el 10 de mayo y entonces decimos, bueno, es el 10 de mayo, estamos pensando en el regalo para la madre. Viene el Día del Padre y entonces, bueno, algunos no se acuerdan, pero en mi caso sí. Mis hijos vienen y también se acuerdan de mí. ¿Por qué? Porque realmente es bonito. Cuando realmente un hijo ama al padre o un hijo ama a los padres, es bonito realmente. Porque no solamente ellos se acuerdan de uno cuando es el cumpleaños de uno o cuando es un día festivo para el padre, para la madre, sino también cada día te preguntan cómo estás. Papi, te quiero, papi, te amo, te he extrañado. ¿A qué horas llegas? Entonces es bonito. ¿Por qué? Porque realmente hay un amor ahí, un amor expresado. Imagínate, hermano, si tú dices que tú amas a Dios, pero no le buscas, amas a Dios, pero no te interesa su palabra, amas a Dios, pero no hablas de él a otras personas, entonces realmente a quién tú amas, qué hay en tu corazón en realidad. Nosotros hablamos lo que también sabemos y conocemos de la palabra. Nosotros amamos y hablamos de aquel que amamos. Entonces, amamos a Dios, hablamos de Él. Amamos más otras cosas, hablamos de esas cosas, de las cosas temporales, de las cosas que no te van a traer edificación en tu alma. Entonces, es importante saber que podamos analizar nuestro corazón y saber para qué lado se inclina nuestro corazón. Así es que tenemos amor hacia Dios, es la evidencia de que somos hijos de Dios. Pero si amamos el pecado, es la evidencia también de que amamos, en este caso, al pecado. Podríamos decir, yo no amo al diablo, yo le tengo miedo, yo le corro, pero ¿sabes qué? Con el hecho de obedecerlo, es más que suficiente, aunque tú no digas que no lo amas, pero tú estás siguiendo sus pasos. Así es que, por ejemplo, un niño, si yo me he dado cuenta de que un niño, por ejemplo, cuando está creciendo, un niño comienza a admirar a su padre, se pone los zapatos de su padre, le quedan grandotes, pero más sin embargo, quiere ser como su padre, trata de imitar a su padre, se pone la camisa de su padre. Entonces, hace lo que su padre, lo que ve que su padre hace. Entonces, es eso realmente lo que yo te digo. El Hijo, hablando espiritualmente, nosotros hacemos las obras que vemos del Padre al que tú perteneces. Si el Padre que tú perteneces es amor, es misericordioso, es verdad, es verdadero más bien, es justo, entonces tú vas a reflejar esas obras también. ¿Por qué? Porque estamos imitando al Padre, a Dios. Pero si tu padre es, por ejemplo, el diablo, que ha sido homicida desde un principio, dijo Jesús, entonces tú vas a tener odio, vas a tener rencor, vas a tener enemistades, pleitos con quien quiera, y vas a divulgar, vas a estar levantando falsos, vas a estar codiciando, entonces vas a estar envidiando, vas a estar injuriando, vas a decir maldiciones a los cuatro vientos no te va a importar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás siguiendo las pisadas, el ejemplo del Padre a quien tú perteneces. Entonces, no sé cómo tú te has sentido estos últimos días, pero quiero animarte ciertamente que no te desanimes. Este mensaje no es para desanimarte. Este mensaje no es para señalarte. Este mensaje es para que reflexionemos y también para animarnos a venir a Dios, sabiendo que Dios no nos desecha a pesar de lo malo que ya hemos sido. Dios nos llama al arrepentimiento. Así es que toma la decisión que tomó Pedro. No tomes la decisión que tomó Judas Iscariote. Ven como hizo Pedro. Humíllate delante de Dios, arrepiéntete y pídele perdón, y Él te restaurará
Eso es, eso es real. Eso es real. Ahora, si eres hijo de Dios también, eres salvo y también tienes el testimonio de la vida eterna. Fíjate lo que Dios nos da. Dios dice, bueno, yo te salvo, yo te perdono y tú te conviertes de tus malos caminos a mis caminos de justicia. Y entonces eres mi hijo, eres salvo. Y entonces también te doy el testimonio de la vida eterna. Dice 1 de Juan 5, 10 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué no tiene la vida? Si no tienes al Hijo de Dios y no tienes la vida, ¿por qué? Porque realmente tu Padre no es Dios. Hay que entender eso. Porque no estás haciendo las obras de Dios. Estás haciendo las obras del diablo y estás siguiendo solamente tus propios impulsos pecaminosos. Estás viviendo egoístamente, estás viviendo de una manera muy, pero muy alejada de Dios. Por esa razón dice la palabra, no puedes tener la vida eterna. Pero si tú vienes en esta hora y le dices, Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame, pero con la sinceridad y el dolor en tu corazón de haber pecado contra Dios, Dios te restituye y te hace hijo de Dios, te hace hijo suyo y pone en ti la seguridad de la vida eterna. No vas a tener que andar preguntando a las personas, a los líderes religiosos, y si yo me muero hoy, ¿a dónde me voy a ir? No, porque en ti está el testimonio del Espíritu de Dios. No vas a decirle a tus familias, cuando yo me muera me hacen misa o me rezan, me hacen oraciones, ayunan por mí. No, 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 no. Porque dices, yo una vez muerto ya no necesito nada de eso. Una vez muerto yo paso al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque va a haber en tu corazón el testimonio del Espíritu Santo, de que eres hijo de Dios. Pero si tú no eres hijo de Dios, yo te animo a que te arrepientas, porque realmente una vez que tú mueres como hijo del diablo, entonces no va a haber ni rezos, ni misas, ni oraciones, ni ayunos, ni plegarias en grupo que te saquen del infierno. No hay oportunidad. Por esa razón la palabra de Dios ciertamente nos dice, está instituido que el hombre muera una sola vez y después de muerto el juicio. Así es que hay que pensar ahora, mientras vivimos, mientras tenemos la oportunidad, mientras pensamos, estamos en nuestros cinco sentidos. Estamos conscientes de la realidad de la vida que llevamos. Y ahora que estamos conscientes, escuchando la palabra de Dios, de que hay un cielo, de que hay un infierno. Y después de muerto, si estás en Cristo, te vas al cielo. Si no estás en Cristo, ya no hay oportunidad, ni por rezos, ni por indulgencias que tú pagues, no hay nada que pueda sacarte del infierno mismo. Así es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo solamente tiene un límite de caducidad. Y ese caduca, su sacrificio caduca desde el momento en que nosotros morimos. Después de ahí, ya no más. Pero en cuanto a edades, su amor, su sacrificio permanece. Después de hace más de 2000 años que Él vino, murió por ti y por mí, aún su perdón y su sangre tienen ciertamente el poder para llevarnos al Padre. Así es que piensa en esto, en lo que estoy diciéndote. Y para terminar, la demostración de que en realidad tú eres hijo de Dios es por medio de que el Espíritu Santo está en tu vida y además tienes tú un comportamiento regenerado. Así es que eras maldiciente, vienes a Cristo y Cristo te transforma. Transforma tus pensamientos, transforma tu sentir,
te quita el corazón de piedra que tenías y te pone el corazón de carne. Ese corazón insensible te lo quita. Ese corazón indiferente para con Dios te lo quita. Ese corazón que estaba indiferente para con el humano te lo quita. Y te pone un corazón de carne, palpitante. Un corazón que entonces despierta el amor, despierta la bondad, despierta la misericordia, despierta al bien, a lo santo, y renuncia al pecado. Así es que este es el corazón que Dios nos da. Esa es la regeneración que Dios nos da. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Tito 3:5 al 6, y ya voy a terminar con 2 textos nada más. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no hay justicia en nosotros que Dios acepte por nuestra cuenta. Señor, yo soy justo por mi cuenta, así es que acéptame. No, nada de eso. Por esa razón dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y hay otra cosa más, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así es que, dice la palabra, hablando, dice, no por obras, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí dice la palabra, ciertamente, que nos salvó no por nuestra justicia, no por nuestras obras justas, no, sino más bien es por la misericordia de Dios y también por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por causa o por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro Salvador. Así es que si tú dices, bueno, yo soy hijo de Dios, yo soy salvo, entonces quiero decirte que la vida regenerada tiene un comportamiento regenerado. Una vida salva tiene un comportamiento también de santidad y de obediencia. Para terminar, te voy a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Eres hijo de Dios, hay que andar por el Espíritu, mi hermano, mi amigo. Así es que, si tú tienes el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza en tu vida, entonces eres hijo de Dios. Pero si tienes las cosas que en un principio había yo enumerado, ciertamente entonces uno no puede ser tampoco hijo de Dios de esa manera, ¿no? Conociendo, por ejemplo, los frutos que en un principio te mencioné, lo que ciertamente nos dice en 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si te das cuenta, estas son dos personas muy diferentes, con sus obras también muy diferentes, con sus acciones muy diferentes. Así es que, ¿a qué familia perteneces, mi amado amigo? ¿Quisieras venir a Jesús? Él te llama, su palabra está ahí, el llamado está ahí, pero ¿cómo responderás a ese llamado? ¿Con un sí o con un no? Oremos a Dios. Tu palabra es bendita y tu palabra es verdad, Jesucristo amado. Te ruego, amado Dios, que por medio de este medio
tú toques los corazones y los conviertas a ti. Redarguye, Espíritu Santo, y visita, amado Dios, las vidas, amado Padre, que están también participando de este mensaje. Habla a sus corazones, redargúyeles y atráelos, Señor, a salvación, porque ellos también, amado Padre, te necesitan. Tal vez ellos no estén sintiendo su necesidad de ti, no estén viendo, Señor, la miseria de sus pecados, pero yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú les redargullas, amado Padre, y tú los guíes al arrepentimiento, y ellos puedan ser salvos para la gloria de tu nombre. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, di estas palabras conmigo. Amado Dios, reconozco mis pecados delante de ti. Y si he pecado, lo he hecho solamente contra ti. Y he hecho todo lo malo delante de tus ojos. Pero te ruego, amado Padre, que tú me perdones, me cambies, ven a mi corazón y hazme tu hijo. Dame la seguridad y la certeza del perdón de mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y Salvador en mi vida. Entra en mí, Señor. Reina en mí. Y mientras yo viva en esta tierra, guíame a toda verdad y justicia. En el nombre de Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Amén. Bien, si tú has hecho esta oración con fe y con sinceridad, tú mismo vas a sentir en tu corazón el resultado de la sinceridad de tu oración. Dios cambiará y transformará tu vida a partir de ahora. Que el Señor te bendiga, y ha sido un placer para mí poder darte esta palabra y poder también guiarte hacia el arrepentimiento a través de esta oración. Y ruega a Dios ciertamente que tenga piedad de ti, se apiade de ti, día a día, noche a noche. Así es que el Señor te bendiga en esta hora, y te dejo con este hermoso canto. Que pases una hermosa tarde. Dios te bendiga. Veo pedazos, tú todo ves. Veo el quebranto, mas tu belleza ves. Y me ayudas a creer. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Lo que estaba muerto vive hoy. Mi corazón late, late todo mi ser. Reviviendo estoy en tu propósito.